Jorgito, ¿querés contar un Dime. poco la idea de lo que estuvimos hablando y largamos por ahí primero que estuvimos hablando con Carlos, porque si no, o sea, Carlos va a salir volando. ¿Te acordás que tiene esto de que por ahí vuela? Sale despegado, Carlos. Sí, Arrancamos bueno, por eso, por comentar lo de lo que estuvimos hablando, dale. sí, lo que estábamos hablando, que fue de alguna manera una conclusión de la reunión del domingo pasado, era la de poder registrar las conversaciones, pero en un formato de audio, más que en un formato de, como ya se está registrando, ¿no? Permanentemente, que es el del video. Entonces, registrarlo en un formato, registrarlo en audio, pero tratar de darle una especie de formato a las conversaciones. Digamos, tratar de estructurarlas, tratar de encontrarle una estructura que pudiera darle orden a lo que estamos haciendo. Y después de grabarlo, que la idea sería grabarlo en vivo, tal como lo grabamos, tirarlo a formato de podcast. No sé, esa era la idea. Desde luego que eso implicaría un mínimo de edición. De eso me encargo yo, o sea, de eso no hay problema. Claro, la idea es, digamos, para hacer menos pesado el trabajo, la idea es registrarlo en vivo, registrarlo en directo y pautearlo todo completamente en directo. O sea, pautearlo todo en directo y registrarlo tal cual, y luego que se registre, luego que se acaba, se tira, ¿no? ¿A qué te refieres con pautearlo? Perdón. Pautearlo me refiero a, no sé, pensemos en un programa de radio, pero en un programa de radio que va en vivo. ¿Entiendes? Es un programa que de pronto tiene una estructura, tiene un inicio, un nudo, un desenlace, y eso. Sí, ya. Ok. Que tenga un hilo conductor, que se entienda para dónde va la cosa. Sí, exacto. O sea, que vaya sobre el eje del propósito de las conversaciones, ¿no? Sí, me parece. Yo creo que es muy positivo porque los que somos millennials entendemos la importancia digamos, de combinaciones de todas esas formas de comunicación y de registro, tantas como quepa imaginar. Ya estábamos subiendo YouTube. Ya vamos a empezar a producir algunos textos a 2, a 4, a 14 manos, lo que sea, de suerte que esa combinación es muy sugestiva, dado el denominador común que propone Ilse, y es que más allá de las características personales que tenemos a todos, se trata de construir lo que grosso modo podríamos llamar la relación entre terapia y complejidad. Y ese es un plus maravilloso donde nosotros mismos y quienes nos escuchan o nos vean van viendo, y eso es muy lindo, el proceso de construcción, y entonces yo avanzo y luego me corrijo y entonces tú agregas y ese tipo de cosas. Es muy sugestivo porque es un laboratorio en vivo. Es pensamiento en vivo. Y es no, gracias, Jorge, de verdad. Sí. Genial. Me gusta la idea. Y esta reunión entonces es como para ponernos de acuerdo en eso, en entregar las primeras ideas y luego aplicar este formato que tú estás comentando, Jorge, ¿si entiendo bien? Sí, sí, ¿verdad, Ilse? Sí, pero más allá de eso también continuar, o sea, era primero tirar la idea, confirmarla y pensábamos con Jorge ya comenzar el domingo que viene. ¿Sí? Eso por un lado. Pero continuar con esto que estamos haciendo, digamos. Yo le pasé, hoy se suman Pedro, Marcos, Maxi, ¿sí? Y Max. Mucho gusto, por suerte, con todos, con todas. Y les pasé el encuentro anterior, del domingo pasado, ¿sí? Y entonces, bueno, la idea un poco era retomar y continuar, y como dice Carlos, ir viendo qué se teje, ¿no? La verdad que por ahí, de las mismas conversaciones y la lectura,
Por ahí, o sea, material nos mandó Carlos al principio, igual, digamos, ayuda, a mí me ayuda mucho por ahí también les he pasado las conferencias, las entrevistas, el programa Desde Abajo que tiene Carlos, que está en YouTube también, me parece muy interesante, tiene muchos elementos que nos pueden por ahí guiar para ir pensando. Y bueno, y por ahí pasa lo que pasó anoche, digamos, ¿no? Yo le tiré algunos delirios a las 4, 3:30, 4 que me desperté, porque habíamos organizado con Claudia para leer, pero me cuesta el horario nocturno de las 21, para mí ya es tarde. Y a mí bueno, me cuesta el horario temprano, pues. claro, Yo soy búho, tú eres alondra. yo a las 4 de la mañana, tipo monje gallina, Sí. ya estoy entonces instalado, y bueno, y se me ocurrieron algunas ideas, pero me gustaría por ahí que retomemos algunas cuestiones de la vez pasada como significativas. No sé, Clau, vos tenés algunas cuestiones así como las que fuimos hablando la vez pasada, como Sí. conceptos así. Son ideas sueltas todas en general. Yo tengo sistematizado 2 reuniones, la última no la hice, punteo, porque tomo nota y después tengo que arreglarlo para poder mandárselo. Déjame buscar, estoy abriendo el archivo. A mí me parecía, si me permites, Claudia, lo que tú vas organizándote, a mí me parecía que era muy importante volver a la parte etimológica de la palabra terapia. Y entenderle que terapia no es igual a clínica, que terapia no es igual a tratamiento médico, no es igual a detectar enfermedades o síntomas, que terapia no es cambiar la calidad de vida de una persona o cambiar actitudes, sino volver a la parte etimológica, que significa de alguna manera servir al cuidado del otro, cuidar al otro, tratar algo cuidadosamente, poner atención. Que sí tenemos que esta idea que terapia es igual a clínica, psicología es igual a clínica, que tanto ha afectado como esta sobrepatologización o patologización, que desde mi punto de vista no existe, ¿no? Y que se ha asociado la psicología, la terapia, y que se entiende como válido solo lo clínico. Esa idea me parecía muy bien que tú la estabas presentando, Ilse, junto con Carlos. Acá trabajamos mucho en esta idea de desmantelar pues tener otras acepciones de la palabra terapia. Sí, sí, ahí partimos como tema de discusión, partiendo de esta idea de verlo del pensamiento sistémico, el pensamiento complejo, la ciencia de la complejidad, buceamos un poco en la cuestión de por qué no, primero psicoterapia, ¿no? Y psicoterapia en sí era porque nos remitía a un reduccionismo. A la psique. Exactamente, una terapia de la psique nada más, y no de esa totalidad contextual, viviente, digamos, que es el ser humano, ¿sí? Así es. Entonces, eso por un lado, ¿por qué no psicoterapia? Y después nos atrevimos también a este juego de interpretación de la etimología, ¿sí? Y que podemos tomar las dos igual. Mucho de la palabra terapia y la clínica, obviamente que están muy relacionados con el método anatomoclínico y con el movimiento médico, con el discurso médico, digamos, ¿no? Y también desterramos este lugar de partir del lado de la enfermedad. Son cosas que fuimos como poniendo énfasis, ¿no? Entonces apareció en la etimología esta cuestión de, como vos bien decís, digamos, el cuidado, el servicio, y hasta un sentido más antiguo, que es escudero. Y también, fíjate vos que la medicina y el psicoanálisis plantean cline solamente como cama. Cuando uno lee el desarrollo de la etimología, o agacharse, por ejemplo, ¿no? Son lo que uno recibe de la interpretación psicoanalítica, por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando uno plantea aquel que visita, al que guarda cama, ¿sí? como etimología la palabra cline, y pensando esto que nos aportó Carlos de el movimiento
el siendo, la vida, entonces nos podemos quedar como un punto de relación, en no quedarnos en la cama incliné, sino en la primera parte, aquel que visita, o sea, está salir al encuentro, es movimiento y es salir al encuentro del otro, con lo cual inmediatamente cuando planteamos salir al encuentro y servicio, clínica y terapia, como salir al encuentro, servicio, es un movimiento hacia el otro que destituye inmediatamente la idea de paciente. El otro día he escuchado, perdón, ¿no? Paciente también en el sentido ampliado en relación tanto a paciencia como al hacer. Así es. Acá a mí sí a ratos me gusta llamarles pacientes, porque son muy pacientes, a ratos soy muy bruto para comprenderlos. Lo que a propósito de etimología, a propósito del comentario de Ilse, y eso no es baladí, es la combinación, que eso hay que ponerlo sobre la mesa. Uno, del estatuto epistemológico de la terapia. Sobre eso no hay suficientes elaboraciones porque está permeado por la propia psicología, y entonces unos creemos que la psicología pertenece a las ciencias de la salud, otros creemos que forma parte del grupo STEM, otros creemos que es independiente, y así sucesivamente. Y al mismo tiempo, en paralelo con eso, el estatuto social. Y creo que el estatuto epistemológico no es ajeno al estatuto social. Y esto implica un elemento que no es desconocido para ninguno de nosotros, y es, dicho de manera grandilocuente, la importancia de la historia interna de la ciencia, ciencia en el sentido amplio de la palabra. Hoy nadie tiene problemas con eso, ¿cierto? La historia interna de la ciencia y la historia externa de la ciencia. De suerte que el trabajo nuestro, y eso presento ejemplos para quienes aún no habíamos asistido, Marcos y demás, ¿cierto? Pero en las 4, 5, 8, yo no sé, 29 reuniones que llevamos con el por ejemplo, esto no lo hemos puesto aún plenamente sobre la mesa. Digamos, para que hoy, mañana, pasado mañana, lo consideremos. Yo no te entendí, Carlos, perdóname. Un poco a dónde estamos nucleándonos, porque hay como diferentes, digamos, aristas o ismos, posiciones que nos llaman de alguna manera, ¿no es cierto?, a que nos incluyamos, y a veces vamos acríticamente o nos movemos inconscientemente entre un gremio y otro, ¿no? Y esto que, Max, tú traes de la etimología, para mí es de mucho respeto, ¿no? Yo ayer pensaba en un grupo que estábamos ahí compartiendo respecto de la patología, ¿no? Se asume socialmente, pero incluso profesionalmente, como algo opuesto a la salud. Y nosotros un poco concluíamos, una conclusión compartida, de que guay de aquel que no sea patológico, ¿no? Es decir, el patos como pasión, como la expresión de lo afectivo, que genera un logos, es decir, el otro me puede leer. Patología, la descripción de esa pasión, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene un patológico, viene un humano, porque si no estaría viniendo a mí un robot, o algo, claro, ¿verdad? Y enseguida lo asumimos como enfermedad, pero como algo bien opuesto a la salud, ¿no? También para pensarlo. Claro, y desde ahí que se hace importante como reimaginar un léxico distinto, ¿no? Porque está muy cargada la palabra, siento yo. Patología, yo puedo entenderlas donde tú lo dices y me hace mucho sentido, ¿no? Con pasión, pero con pasión, no con pasión. Y entonces la mayoría de la gente desde este otro paradigma, tal vez más postmoderno, constructivista, se ve que está muy cargado y teñido de lo insano, de lo anormal, de lo raro, de lo que requiere ser arreglado porque está en falta. Bueno, y desde ahí que hacemos un movimiento desde una simetría de poder para poder ayudar al otro, ¿no? Desde nuestra posición de experto a que el otro sane. Y eso es lo complejo, cómo entramos en un lenguaje donde veamos al otro como seres humanos, no carentes, no faltantes, sino que en un proceso de desarrollo de potencialidades donde nosotros simplemente
perturbamos o gatillamos el cambio, no lo producimos, porque la producción tiene que ver, o sea, nosotros nunca hacemos el cambio en el otro, porque va a depender de la estructura también del otro, etc. Ilse, dale. Sí, yo por ahí quería retomar esto de las obviedades, ¿no? Fíjense que no nos damos cuenta y volvemos a la dinámica occidental de los opuestos, ¿no? O sea, está presente sin darnos cuenta de que siempre... La dualidad. Claro, como analizamos en bueno o malo, enfermo o sano, entonces, que en esto que decíamos de destituirnos por ahí un poco estos modelos de oposiciones de blanco y negro, de poder ampliar los tonos grises, nos cuesta muchísimo. Nos cuesta una barbaridad. Justo irse con lo que comentas, ¿no? Me parece muy interesante lo que comentaba Maximiliano, mucho gusto. Respecto a lo que es salud y patología, ¿no? Estaba recordando un poco la etimología en realidad también de la palabra salud, ¿no? Entonces, salud viene de salvación, entonces ahí viene lo que dices, ¿no? De la dualidad. Entonces, ¿salvarse de qué? ¿Yo te salvo de qué? Entonces, desde ahí se está conceptualizando de que hay algo contra lo que hay que luchar, de que hay algo contra lo que te tienes que proteger. Y eso, pues, obviamente viene de un modelo médico definitivamente, pero si se toma la terapia, pues, ¿qué tanto daño puede hacer, no? ¿Qué tanto daño puede hacer el término salud en su etimología, distanciándose desde la patología, ¿no? Me parece muy interesante esa postura. Viene de a mí me gusta mucho lo que dijiste. Religioso, ¿no? Perdón, Max, pero digo, el modelo religioso, salvación, no lo podemos dejar de asociar no a la religión espiritual, sino a la religión institucional. Claro, con las sociedades teocéntricas, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho lo que dijiste, Maximiliano. Porque tenemos incluso acá un taller que se llama Pasiones Insólitas de la Existencia. Como para desmontar toda esta parte de enfermedad, ¿no? Que es una pasión con la que vivimos la vida. El tema de las pasiones es muy hermoso porque ha sido la maldita en la historia de Occidente, ¿cierto? Las tres religiones monoteístas constitutivas de Occidente convirtieron a las pasiones en la maldita, nunca invitada, la fea con la que nadie quería bailar, ¿cierto? Cuando en los orígenes de esa civilización, en la Grecia arcaica, sí existía, y mucho más que el patos, y entonces se ha echado eso sobra mencionarlo porque todos lo manejamos, ¿cierto? Se ha echado un velo de silencio sobre eso, es la hubris, ¿cierto? Y esa hubris, ¿cierto? Se transforma después en patos y se cristianiza, ¿no? La domestican, y recientemente, hace 15 días, con un tipo que hace puro negocio, la encefalocentrizaron con las emociones. Ay, óyeme, Jorge, Ilse, ¿cómo es tu inteligencia emocional? Sí, ese tipo de cosas. Y entonces, el momento en el que desplazan la hubris a las pasiones y las pasiones a las emociones, control, porque Hollywood es un genio manejando emociones. Sí, y por ahí como antecedente también esto, cuando uno lee Los Padres del Desierto, que son los primeros escritos así que de la iglesia primitiva, y esto está muy relacionado con los arquetipos de Jung, Maxi, ellos, o sea, se iban al desierto para trabajar con sus demonios. ¿Cuáles eran los demonios? Las pasiones. La tentación. Y ahí el maldito cuerpo. Claro. ¿No? Y entonces se nos mete esa posición dualista, pero nosotros que sabemos de terapia, psicología y otras cosas, el dualismo es la institucionalización de la esquizofrenia. Entonces yo soy psicótico, yo soy esquizoide, esquizofrénico, sí, porque mira, Claudia es mujer, yo soy hombre, está claro, día y noche, y ese tipo de cosas, y esa es la formalización, la normalización de una civilización psicótica y esquizoide, enferma, perfectamente patológica. Ilse, yo no sé en qué momento la iglesia o el cristianismo en general mutó hacia ese dualismo condenatorio de lo que él mismo empezó a denominar mal. Por eso yo en eso lo sigo mucho a Nietzsche. Me encanta la tesis del Zaratustra, con algunas exageraciones, pero en esto de identificar bien
quien es un poco el padre de la criatura, en Platón, pero no Platón en sí mismo, sino cómo ha sido tomado por cierta rama cristiana, después vino un neoplatonismo y terminaron, digamos, generando esta ética del chivo expiatorio que tanto daño nos viene haciendo. Pero me imagino, vos sabrás más de esto, que los primeros, estos padres del desierto, los primeros padres, era un diálogo con los demonios, ¿no? Como lo que hoy los junguianos diríamos, la integración de la sombra. No decir, qué mal que está, algo en mí lo tengo que erradicar, lo tengo que amputar, ¿no? Es muy distinto a lo que después vino. No, sí, totalmente. Acá había que dominar o digamos, lograr el vencimiento del demonio, ¿no? De ese demonio, la soberbia, por ejemplo, ¿sí? Como un demonio. ¿Está? Pero, como decíamos la vez pasada también, esto que compartimos con Carlos, en el mundo judeocristiano hay una relación con el tema de los demonios, pero la base central está en la cuestión de la culpa, como punto dominador fundamental, y relacionar la culpa con la enfermedad también. Claro, lo que pasa es que la soberbia, por ejemplo, puede ser, en relación a lo que decía Carlos, la ibris en relación a la estima. Entonces, si la salud pasa por una autoestima equilibrada, en algún momento vamos a tener soberbia, y en algún momento por ahí estaremos un poquito bajos de autoestima. Pero los modelos a la judeocristiana condenan cualquier posibilidad de movimiento de ese equilibrio. Si es hacia abajo no hay problema, porque de última te humillarás y serás controlado. Ahora, si es hacia arriba, mamita, ¿no? Entonces, ahí esto de las pasiones a mí me encanta, porque somos pasionales, pero los modelos que nos han criado y educado son antipasionales. Sí, el final de acá de lo que escribía Carlos, la culpa, el pecado y la deuda están perfectamente empatadas. Se refuerzan entre sí. Está buenísimo, ¿no? Tal cual. Oiga, Sí. Algo que me quedó resonando en lo que comentaron sobre Nietzsche, ¿no? Recuerdo el tema de las transformaciones del espíritu, donde hablaban en Zaratustra, que me parece genial y viene, me parece perfectamente a colación en este tema de la dualidad, ¿no? Donde decía pues que el espíritu empieza a tener forma de camello primero, donde lleva las cargas pesadas, luego pues se transforma en el león, donde enfrenta y hace pues una afrenta total a todas las deidades, etcétera. Y al final la última transformación es la transformación del niño, ¿no? Donde el niño juega con la libertad, ¿no? Es un niño más genuino, ¿no? Y el niño genuino pues no tiene esta contaminación de bien y mal, ¿no? Y es justamente esa contaminación de bien, claro, esa contaminación del dualismo lo que le lleva incluso a ser más rústico en su pensamiento. Yo soy intelectualmente, yo soy un ludópata. Hola, nos estamos conociendo y presentando. Sí, acéptame como soy. En el sentido de que yo creo que la terapia, todas las terapias, perdóname, háblame la que tú quieras, están equivocadas. Y la razón por la que están equivocadas, por eso soy ludópata, ¿cierto? Yo apuesto a mi mamá, ¿sí? Apuesto los riñones, lo que tú quieras, ¿sí? La terapia es imposible sin al mismo tiempo considerar que venimos de una historia enferma, Occidente. Entonces yo no puedo tratar a Enrique y a María y a Susana y a Juan sin al mismo tiempo por lo menos en el background, ¿cierto? En el backstage, sin al mismo tiempo considerar que son el resultado de 2000 años de enfermedad, de 2500 años de enfermedad, ¿cierto? Yo creo que la enfermedad no es el problema central. El problema central es la salud y la vida. Pero no podemos darle la espalda jamás a la enfermedad, ¿cierto? Entonces, yo creo que una buena terapia, voy a decirlo en términos grandilocuentes, te presento disculpas, una buena terapia de Martino o de Teresa, ¿cierto? Es concomitantemente una terapia del oikos, ¿cierto? De Teresa y de Martino. De lo contrario, no hago nada. Me empaco 3 pesos, ¿cierto? Sé que van a volver mañana otra vez a mi consultorio. Es en ese sentido que creo que un ejercicio de radicalidad, de ludopatía, ¿cierto? No es nocivo. Y ahí, en relación al cristianismo y a la enfermedad occidental, podríamos ver esto que muchos señalan,
Yo no soy un erudito en el tema, ni mucho menos, pero sí he leído algunos señalamientos que hacen otros de que la Iglesia, cuando se institucionaliza, cuando abandona la espiritualidad y se va más al poder, etcétera, etcétera, lo que abandona el cristianismo, el neocristianismo, son tres cuestiones fundamentales que las empieza a negar absolutamente y las reprime, como son la mujer, la materia y el mal, que en el antiguo movimiento, por decirlo, estaban bien presentes y jugando y dialogando junto al resto, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, por aportar tres condimentos nomás, livianitos, a esta enfermedad. Hace 8 días o 15 días, eso yo ya lo tengo escrito y ya está en proceso de publicación, pero no es inteligente, ¿cierto? Hace 8 o 15 días compartíamos una analogía, y es que nosotros los ginecólogos lo sabemos muy bien, y es que análogamente como hay bebés que nacen sanos, hay bebés que nacen enfermos. Occidente es una civilización que nació enferma. Hay países, te estoy hablando del mío, Colombia, hay países que nacieron enfermos, ¿cierto? Y eso, la primera analogía, es porque hay bebés, por las razones que tú quieras, por enfermedades genéticas, por problemas metabólicos, por lo que tú quieras, hay bebés que nacen sanos y hay bebés que nacen enfermos. Ok, Occidente nació enfermo, pero podrida, muy mal. Y lo que pasa es que como fuimos parte de la cosa, nos pareció normal, ¿sí? Y entonces la cosa iba de suyo. Entonces creo que no es superficial hacer el reconocimiento eso, porque es lo que exige un ejercicio de distanciamiento de lo que siempre me pareció normal y que iba de suyo. Ahí quiero introducir dos cuestioncitas, si les parece. Viste que te contaba, Carlos, que con Andrés estábamos hablando de Adler, ¿no? Andrés está en la terapia adleriana, ¿no? Y pensaba ayer, digamos, después de la charla con él, esta posibilidad de repensar el humanismo, ¿no? Desde un escenario del pensamiento complejo sería ampliar la habitación del nosotros. Claro, pero el concepto de medio ambiente, ¿cierto? Sí. En cualquier acepción de la palabra, ¿sí? El concepto de medio ambiente es esencialmente abierto e indeterminado. Sí. Entonces, esa habitación, entonces voy a hacer, sí, perdóname, ya me he tomado 2 cafés, sí, es muy temprano, nadie es perfecto, acéptame, sí, soy adicto, sí, en fin, qué sé yo. El concepto de medio ambiente hay que tomarlo al pie de la letra. Occidente tiene parte de sus males, es que en el mejor de los casos, ojo, en el mejor de los casos, y eso se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, Morán y cochinadas de esas, ¿cierto? Tiene una dimensión planetaria. ¿Sí? El oikos es el planeta. Bueno, ha habido grandes civilizaciones, grandes pueblos, grandes culturas, cuyo oikos no es el planeta, es el universo. Es el universo. Entonces, ese oikos es indeterminado, ¿cierto? Empíricamente, despacio, empíricamente hay supernovas que me afectan, ¿cierto? Queda tan lejos, óyeme, Amon-Ra queda tan lejos, pucha, que ese rayo de luz tarda 8 minutos a velocidad de la luz para llegar acá. ¿Cierto? Entonces multiplica 300.000 kilómetros por segundo por 8, eso es un poco más de 2 tabacos de viaje. Entonces, creo que pensar en términos del oikos inmediato, 1, 2, del medio ambiente inmediato, medicina familiar y comunitaria, ¿sí? Y terapia de grupo y cosas de esas, es todavía muy limitado. Le hacemos el juego a Occidente, porque Occidente nunca supo de una perspectiva finalmente cósmica o universal. Nosotros los incas, nosotros los mayas, nosotros los egipcios, nosotros los chinos, sí lo sabíamos, y Occidente jamás. Claro. Sí, por ahí, o sea, por más que ensanchemos las paredes de este oico así, siguen siendo paredes que
que quieren cerrar, digamos, que se quedan en el escenario mecánico disciplinar, se quedan en el escenario, digamos, a pesar de Claudia cibernética. Me va a matar, Clau. ¿Por qué? No, sí, estoy pensando como en la práctica. Bueno, yo soy un poquito pragmática y como que pienso que si nuestra tribu es limitada a 2 o 3 personas que queremos, que están alrededor de nosotros, que bien nos hace ir ampliando de a poco ese espacio y empezar a habitar un nosotros un poquito más amplio, ¿no? Ya llegar a la mirada de Loikos como el cosmos, puede darse sin duda, pero yo creo que estamos en un estado de que apenas logramos ver un poquito más allá de nuestras narices respecto de sentir compasión y cuidado y cariño por 2 o 3 personas que nos rodean y el resto son los otros. Entonces, nuestro límite de nuestro espacio de cuidado es muy estrecho, ¿no? Y cómo vamos haciendo crecer eso lentamente, es un proceso gradual. Yo creo que en eso estoy con grupos de reflexión y otras personas pensando desde ahí que queremos construir. Y creo mucho en las metas mínimas también, ¿no? Porque no vamos a lograr grandes cambios, pero pensar también desde lo pequeño ayuda a sentir que uno puede lograr y puede plantearse ciertos objetivos. O sea, yo no puedo evitar llevarlo esto como lo hacemos hoy, porque de teorías tenemos harto, y no sé si en este grupo también se piensa desde ahí, cómo vamos avanzando, expandiendo nuestro núcleo, nosotros, esta casa que empezamos a habitar, se empieza a traducir como lo estamos haciendo acá, ¿no es cierto? Es como diálogos sin fronteras, o como quiera llamarse. Empezamos a habitar un oikos más amplio. Ahí en esto que vos decías, yo anoche justo cuando lo estaba escuchando a la madrugada a Carlos, me quedé con esto de pensar que lo pequeño, desde el pensamiento complejo, nunca es mínimo. Claro. La diferencia que hace la diferencia también, dicen por ahí, ¿no? Esa pequeña diferencia. Yo creo mucho en pequeñas diferencias, más que grandes. Soñar en grande, que también es necesario, pero es como el destino, ¿no? Bueno, ahí Jorge nos puede dar clases sobre cómo establecer destino, y creo que es importante, pero el paso a paso me parece fundamental como para poder enraizar esto y que haga sentido a muchas otras personas también, hacia dónde vamos y cómo caminamos para allá. Yo aprovecho el buen comentario de Claudia. Como estamos en un proceso colectivo de construcción y nos estamos conociendo, y yo creo que es muy importante sumar. Hay diferencias y van a haber diferencias y matices. Lo digo en lenguaje, presento disculpas, académico. Es muy importante recordar que la ciencia no se hace con base en consensos, en mayorías, en pactos o en acuerdos. La ciencia se hace con base en disensos, en debates, en críticas. Y eso entonces implica una estructura mental perfectamente distinto a paños tibios, pues a paños tibios. Entonces yo creo que construir significa construir eso, entre otras cosas prácticas, también teorías, conceptos, decía Marx, como si ya, lenguajes, pero es bueno que tengamos en cuenta que es inevitable que haya y vaya a haber matices, diferencias, conflictos, qué sé yo, pero que eso es lo que alimenta la ciencia, bueno, como la vida misma, ¿cierto? Porque hemos sido domesticados en donde lo importante es el acuerdo y el pacto y el consenso y las mayorías y cosas como esas, y por eso nos han manejado. Creo que aquí Sí. se me hace, o me recuerda mucho esta frase de lo que dijo Carlos, mucho gusto, de lo que una vez dijo Einstein, ¿no? Si supiera lo que yo estoy haciendo, no lo llamaría investigación. O sea, creo que hay que partir desde ese punto donde uno acepta el caos, abraza la incertidumbre, y empieza a hurgar ahí, ¿no? Que es justamente lo que creo se ha desinstitucionalizado, ¿no? O sea, el hecho de siempre estar pegado a un orden, siempre estar pegado a una estructura que nos hace tener miedo de que esa incertidumbre nos siga, ¿no? Y cuando esa incertidumbre nos sigue, pues
somos presas de pánico porque no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, es muy importante, muy importante. Yo recuerdo, mi padre me decía, ¿no? Si quieres empezar un negocio, porque él era comerciante, me decía, si quieres empezar un negocio, empieza pensando muy en grande, pero empieza dando pasos muy pequeños, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta eso y el hecho también de poder bailar con la incertidumbre, ¿no? A propósito de lo que menciona Pedro, que está estupendo, y esa es simplemente una depuración, ¿cierto? Tenemos un terreno y entonces en el terreno hay florecitas y hay árboles y bueno, hay maleza también. En parte de esa maleza, y entonces es simplemente perdóname, un tecnicismo, no es importante ni es inteligente. Cuando Heisenberg habla del principio de incertidumbre, el término que utiliza es Unbestimmtheit, y en alemán Unbestimmtheit significa indeterminación. En alemán existe el término de Unsicherheit, que es incertidumbre. ¿Sabes en dónde está la dificultad? Que los gringos son brutos porque no saben alemán, solo saben inglés. Entonces fueron los gringos los que tradujeron Unbestimmtheit como uncertainty. Y como nosotros le hacemos caso a los gringos, entonces entendemos indeterminación por incertidumbre. Y se me mete todo el psicologismo. Y se me mete Goldman y la inteligencia emocional y todas esas cosas. No estoy hablando de Pedro, estoy hablando en general. Por eso digo que es baladí, ¿cierto? Para limpiar un poco de maleza. Entonces, todo el mundo, sí, el chavo diría, o unos amigos del chavo, sí, la chusma, toda la chusma habla entonces de, ¿cómo se llama? De incertidumbre. Pero sí, podemos hablar de incertidumbre, desde luego no hay ningún problema, pero la incertidumbre tiene una carga subjetiva. En cambio, la indeterminación es propia de la naturaleza, es propia de la realidad, independientemente de mí, de mi sexo, mi religión, mis 4 pesos y cosas como esas. Entonces, es muy bonito porque pensar en términos de complejidad es pensar en términos de indeterminación. Cuando yo me determino, me muero. ¿Cierto? Lo que quiere el sistema es determinarme, ¿cierto? La vida es directamente proporcional a procesos de indeterminación. Es decir, yo me determino, pero al mismo tiempo me voy indeterminando. Y al final, cuando soy un cadáver, y eso, estoy determinado, ¿cierto? Es simplemente como una pequeña tijera para la maleza. Interesante, no había pensado esa distinción. Efectivamente, incertidumbre tiene una carga emocional muy fuerte, ¿no? Y ya hablamos de lidiar, sostener la incertidumbre. Y me parece que indeterminación es un término más descriptivo, ¿no? Como tiene por ahí una cierta El paper, tú puedes buscar ahora en el computador el paper de Heisenberg, das Prinzip von Unbestimmtheit. Sí. No estamos predeterminados, no estamos determinados. Claro, y entonces se nos mete el neurótico que era Descartes, formado desde luego por jesuitas, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A buscar certezas de las cuales no quepa dudar. Y entonces yo necesito seguridades. Claudia, ¿me quieres? Sí, seguro, sí, no, ok, sí, seguro. No, ya, cállate, muérete, ¿cierto? Me vas a decir. Entonces, esa búsqueda de certezas es perfectamente patológica y cosas como esas. Y entonces esa es la forma, digamos, común, los medios masivos de comunicación y la educación normal y todo ese tipo de cosas, como van manejando a la chusma en términos de certidumbre, incertidumbre y cosas de esas, pura emocionalización y cosas de esas. Vos, Carlos, hablabas hoy de Hollywood, ¿no? Qué bien que nos educó. Cómo cambió todos esos paradigmas hermosos de los pueblos originarios por ser el gran vocero del cartesianismo, quizá, ¿no? Eso es sorprendente. Desde luego, ni siquiera vale la pena mencionarlo. El primer sector industrial en el capitalismo hoy, julio del 2020, mira capitalismo donde tú quieras, el primer sector industrial del capitalismo no es el petróleo, no es la industria farmacéutica, no es el automóvil, es la industria de la cultura y el entretenimiento. Eso se llama Disney World, DirecTV, Hollywood, etcétera, que cumple una función religiosa. La ética de nuestro mundo es Hollywood.
¿cierto? Y por eso les pagan un cojonal de plata, ¿cierto? A Spielberg y todas esas cosas, porque están formando electos de nuestra época. Pero es muy eficiente. O sea, oye, eso está muy, muy bien estudiado. Y después, el segundo renglón en el capitalismo sí es lo que tú quieras, específicamente la industria farmacéutica y de ahí en adelante. Entonces, cumple un papel literalmente, o sea, la homilía de la gente, más allá de que yo sea religioso o no, la homilía de la gente no es ir a misa, es conectarse al televisor y el cine y las cosas de esas y tal. El libro de Christian Salmon, Storytelling, no sé si lo conocen, Christian Salmon me parece que es francés, ¿no, Carlos? Que bueno, tiene el libro el de las tumbas de la ficción y el libro de Storytelling, que es un compendio sobre estas maneras de muy contemporáneas o sea, desde dónde estamos creando historias, ¿no? O quiénes son los que nos están contando, quiénes son los que están contándonos esas historias. Sí, Eric Fromm también, ¿se acuerdan que escribe sobre el tema también? Eric Fromm. Ese es un tema muy importante para nosotros en la invitación que nos hace Ilse, ¿cómo se llama? Recurrentemente y tal, etcétera. Paréntesis, decíamos que Claudia es la escribana del texto, del grupo, que es el segundo cargo más importante en el Egipto antiguo, más importante que los sacerdotes, ¿cierto? Y Ilse es el faraón. El problema es que los faraones los matábamos cada 15 días, ¿no? Pero da igual, mentiras. Eso es en serio. Mira, en el proceso de construcción de pensamiento y de comunidad y de empatía y lo que tú quieras, ¿cierto? Un elemento importante es ir preocupándonos. Yo sí creo con Claudia de las cosas puntuales y, digamos, particulares, etcétera. Ir construyendo conceptos, podcasts, YouTube, textos, libros, etcétera. Pero el denominador mínimo común de esta cosa es ser muy buenos narradores. El sustrato de la ciencia, lo que queda pasado mañana, no es la ecuación ni la demostración ni el teorema ni cosas como sino la historia. A propósito de lo que dice Jorge. Entonces, tenemos que ser muy buenos narradores. Porque digamos, ¿cómo se llama eso? Lo dice, eso no es nuevo para mí, eso lo dice uno de los engendros del maligno que se llama Popper, ¿cierto? Huele a azufre y cosas de esas. Ese señor lo muestra en el sentido de que van a caer muchas críticas y dudas sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la prueba de la demostración siempre recae sobre quien propone cosas nuevas o distintas, ¿no? Entonces, sobre este grupo van a recaer. Y entonces, un elemento, no me gusta la palabra, estratégico, muy importante, es que vamos a tener que tejer muy bien el texto, eso, la narración, el relato, porque eso es lo que pega. La realidad construida ahí en la narrativa. Perdón, Claudia. Perdón. No, dale. Bueno, era para terminar de hilvanar con los productos hollywoodenses, ¿no? Que si los seguimos pensando, podríamos ver en ellos quizá todo este relato de la modernidad, del proyecto iluminista, lamentablemente en su fuerza plena todavía, ¿no? Porque en cada uno de esos productos y en general vamos a ver que nos llevan a pensar en términos de categorías, en términos muy moralistas, a la yankee, ¿no? Que nos lleven a identificarnos con alguno de los personajes para juzgar desde ahí al resto. El dogma, la certeza y la búsqueda de certezas, y todo esto atravesado por el paradigma causalista, ¿no? Entonces, quienes intentamos por ahí ubicarnos, ¿no? O al menos dar la derecha a otras posiciones, arrancamos ya con ese gran contrapeso, ¿verdad? Porque la sincronicidad no tiene nada que ver en el paradigma actual, que Hollywood es su mejor vocero. Que es pura determinación. Sí. A mí me interesa, no sé si traer como un punto que tiene que ver con, porque nosotros podemos pensar, ¿no? Y me interesa mucho que no sea solo intelectualización, a
aprovechando de plantear a lo mejor algo que no sé si Irán está de acuerdo o no, pero cómo en este pensar en conjunto vamos haciendo un hilo conductor entre la experiencia en primera persona, ¿no? Porque somos al fin y al cabo humanos que estamos haciendo en el día a día, y nuestro pensar está encarnado en nuestros movimientos, en nuestras sensaciones, ¿no? Como dice Varela, hay una cognición que es sensorio-motriz, ¿no? Es muy divertido ver cómo Piaget planteó todas las fases y las operaciones formales al final. Y lo sensorio-motriz es esencial hoy día, se vuelve esencial, ¿no? Toda cognición aparece en un cuerpo que se mueve en un tiempo, en un espacio. Entonces, el poder hacer una lectura en primera persona, ¿no? Después en tercera persona, que es cuando Varela plantea esto de la neurofenomenología, y la tercera persona viene siendo la ciencia que nos explica, ¿no? En tercera persona, como desde un punto de vista de un saber privilegiado, desde fuera, como objetivante, ¿no? Y Varela hace ese puente entre la primera y la tercera persona, pero falta esta segunda persona, que es el otro, el relacional, ¿no? Que tiene que ver con cómo yo voy tejiendo mi vida con un otro relacional, no con alguien que me explica, y no solamente en mi primera persona, cómo me relaciono con mi experiencia. Entonces ahí también agrega otra complejidad que tiene que ver con ir viéndonos en distintos momentos o en distintos niveles de análisis, que al final análisis es una muy mala palabra, yo sé, en este contexto, pero en distintos niveles, ¿no? de lo individual, de lo relacional, y también desde este punto de vista la ciencia, que no podemos disociarnos de ella, sino que también juega un rol, el poder explicarnos la realidad desde un lugar, no como desde la posmodernidad, no como una realidad objetiva, sino que como una forma de comprensión posible. Entonces, me gustaría también poder darle espacio a esos otros elementos que nos conectan con lo corpóreo, con esta mente encarnada, o embodied mind, que dice Varela. A mí por lo menos me hace harto sentido eso. Mientras Varela lanza esta idea originariamente en el 92 con el libro Thompson que todos conocemos, 3 semanas antes, estoy exagerando, en 1987 en Australia, sin que lo supiéramos, se sientan las primeras simientes de lo que hoy en día ya es la neurogastroenterología. Fantástico, y es el descubrimiento de que tenemos 2 cerebros, ¿cierto? Y en realidad es el segundo cerebro el que es el determinante, y el primer cerebro, el que siempre creímos que era lo importante, mentiras. Entonces es muy bonito porque tiene un fundamento biológico esta cosa con el sistema entérico. ¿Y quién hace las cosas? Todo lo hemos trabajado. ¿Quién hace las cosas en el sistema entérico? No yo, mi microbiota, ¿cierto? Entonces, es este carácter, digamos, de holobiontes el que hace que yo sienta, yo viva y yo piense y me guste o ame o odie las cosas que me pasan. Claro, es como mirar la relación entre todos los, bueno, de lo sistémico, diríamos, de todos los sistemas, cómo interactúan entre sí, y cómo no caemos en el reduccionismo clásico de explicar la mente a partir de un cerebro, o un reduccionismo social, o un reduccionismo relacional, porque, ¿no? Claro, pero entonces ahí, y es solo una sugerencia, solo es una sugerencia, ¿sí? Como decimos los vendedores, mire doctor, mírelo sin compromiso, ¿no? Así decimos los vendedores, ¿cierto? Es que el cuerpo no es un organismo. Ahí Occidente se equivocó. El cuerpo humano es un sistema ecológico, ¿cierto?